Bajo el patrocinio del Colegio de Médicos del Guayas, presentamos su programa Hablemos de Salud, una alternativa en salud en medicina preventiva, conducido por Félix Villacrés. Ya regresamos con más de su programa Hablemos de Salud. ITB, Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. 20 años formando profesionales de éxito. Estudia lo que siempre quisiste. Enfermería, podología, gerontología, administración de empresas, contabilidad y auditoría, análisis de sistemas. También puedes obtener tu título de conductor profesional. La prevención empieza en la niñez, llenando las necesidades de amor, atención y diálogo, eliminando el trato violento o la sobreprotección, disciplinando con amor, firmeza y claridad, para prevenir los males que afectan a la humanidad. Hablemos de salud. Estamos de vuelta con ustedes en su programa Hablemos de Salud. Bienvenidos amigos a una nueva entrega de su programa. Gracias por permitirnos compartir este momento con ustedes. Gracias por permitir que el Colegio Médico del Guayas ingrese a sus lugares o donde usted se encuentre para compartir este programa Hablemos de Salud. El día de hoy vamos a tener el agrado de ofrecerles una programación muy interesante, como les habíamos anunciado ya con mucho tiempo atrás, de la parte docente y decente. Este es un tema muy importante porque dijo una persona muy conocida en la educación: un pueblo educado es un pueblo rico. No solamente la riqueza viene en la parte material, que haya en la tierra, fuentes de riqueza, la riqueza intelectual. Esto es importante porque esto hace crecer a un país, lo hace progresar, lo hace ser mucho mejor. Y por esto hemos invitado el día de hoy al PhD. Él es Luis Alberto Alzate Peralta. Él ha accedido muy gentilmente a nuestra invitación para tratar este tema, la formación, superación del docente. Esto es algo que nos lleva a muchas preguntas, a muchas inquietudes, y también saber cuáles son los desafíos para el cambio en la educación en el siglo XXI. Hoy en el día las cosas han cambiado, la tecnología, todo, y es necesario actualizarse. Por esto también vamos a hacer mención a un evento internacional que se realiza año a año, y esta vez por cuarta ocasión se va a realizar en el Ecuador. Luego estaremos conversando sobre ese tema, pero veamos algo antes con el máster Alzate sobre cómo es la formación del docente, cómo se logra la superación del docente en la actualidad. Antes los invito a unos cortes de costumbre y continuamos enseguida. Siga con nosotros. Ya regresamos con más de su programa Hablemos de Salud.
la familia bolivariana. Instituto Tecnológico Bolivariano de Tecnología. La prevención empieza en la niñez, llenando las necesidades de amor, atención y diálogo, eliminando el trato violento o la sobreprotección, disciplinando con amor, firmeza y claridad, para prevenir los males que afectan a la humanidad. Hablemos de salud. Estamos de vuelta con ustedes en su programa Hablemos de Salud. Gracias, amigos, por continuar con vuestra sintonía. Como les decíamos, hoy tenemos el gusto de poder tener en nuestro CEP a un invitado especial. Él es el PhD Luis Alberto Alzate Peralta. Un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, Félix. El tema que vamos a tratar es la formación del docente. ¿Cómo puede, Máster Alzate, cómo puede el docente enfrentar los cambios sociales en que vivimos, económicos, tecnológicos, políticos? ¿Cómo enfrentarlos y qué formación debe de llevar un docente actualmente? Muchísimas gracias, Félix, por la invitación. Nuevamente, un saludo especial para todos los que hoy están conectados con la sintonía de este programa. Bueno, creo que vivimos en una sociedad dinámicamente cambiante, está claro. Los desafíos de la sociedad hoy son cada vez más complejos. Un desarrollo tecnológico que ha permeado todas las esferas de la sociedad, incluyendo la educación. Y es precisamente esos desafíos que requiere hoy el docente para enfrentar en el proceso de enseñanza-aprendizaje a un estudiante con una visión diferente, con un acceso abierto a la información, pues requiere de docentes que sepan orientar el proceso y no docentes que sean los poseedores de la verdad, porque hoy el acceso a la información es gratuito, es permanente, lo tiene casi todos los seres humanos tienen acceso a la información hoy de manera permanente y al instante, así que los desafíos de la educación hoy son sumamente importantes en la orientación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Los cambios sociales que vive el mundo y que vive en general todos influyen siempre en la educación. Estos hacen que o atrasen o mejoren la educación. ¿Cómo se enfrenta actualmente la educación en nuestro medio? Usted, como una persona conocedora del tema y que incluso están preparando un tema parecido a esto ya próximamente, ¿cómo ve usted estos cambios en relación a la realidad en que vivimos actualmente? El docente actualmente ha tenido una variante notable. Por ejemplo, antes el estudiante acudía mucho a los libros. Hoy ya no acude a los libros, acude a la tecnología, los cambios de tecnología y el internet. ¿Considera usted, como persona que conoce a fondo esta materia, esta influencia del internet ha mejorado la educación o está retrasando la educación? ¿Ha logrado que el estudiante avance o ha logrado que el estudiante viva un facilismo en todo y no entre mucho a la investigación, no entre mucho a la parte creativa, a la parte formadora del mismo estudiante en sí? Bueno, Félix, primero hay que dimensionar que las instituciones de educación superior se encuentran inmersas en una sociedad, en un momento histórico. Ella no puede estar de espalda a los desarrollos humanos, a la evolución misma del conocimiento. Las tecnologías de la información y la comunicación son una herramienta sumamente importante y aprovechable. Es cuáles son sus potencialidades y cómo hacemos para que hoy el ser humano del presente, aquel que es informáticamente nativo, el que
desde muy joven o muy niño ya conoce el acceso a la información, cómo aprovechar estos medios para que sean oportunos, pertinentes, cómo hacer que el sistema educativo enseñe a cómo adquirir esa información, cómo filtrarla, cuál es la mejor información, cuál es la más pertinente, la más verídica, cómo hacer todos esos procesos. Es el papel que tiene el docente. El docente es un orientador del proceso de aprendizaje. Él sabe hoy que la información está disponible, que los libros siguen siendo una fuente de información, pero por ejemplo en América Latina no somos grandes productores de conocimiento y de ciencia. Usualmente estamos consumiendo la ciencia de países principalmente de habla inglesa. El tiempo que transcurre en la traducción de un texto para hacerse material académico y científico en América Latina es un tiempo en el que nos vamos rezagando de esos avances. Las bibliotecas siguen siendo importantes, pero no podemos desconocer que las tecnologías de la información y la comunicación hoy han generado transformaciones sociales importantes y son nuestros estudiantes, los que nacieron en esta época, los que se apropian de mejor manera. Entonces el desafío del docente de hoy y de las instituciones de educación superior es alinearse a estos nuevos desarrollos de la humanidad. ¿Llegará alguna etapa, algún momento, Máster Alzate, que la tecnología esté por encima del docente? Eso no va a pasar porque está claro que todo lo que la tecnología hoy nos muestra y nos presenta y el acceso a Internet no es en justa medida la verdad absoluta. O sea, allí no está el conocimiento certero. Se necesita siempre del orientador, el que le indica al estudiante cuál es el mejor camino, cuál es el camino a seguir, cuál es la información que él requiere, cuál es la información que ha tenido un proceso científico, cuál es la información que tiene aplicado el método científico y cómo apropiarse de ese conocimiento. El docente incentivando al estudiante para que aprenda cómo es que él mismo aprende, eso es lo que llamamos nosotros metacognición, cómo es que el estudiante aprende. El papel del docente entonces es ayudarle a descubrir al estudiante cuáles son las mejores formas de aprender según sus propias potencialidades. ¿Cómo lograr la superación de un docente a través de una postura más creativa y transformadora? Esto es una muy buena pregunta, Félix. Hoy los docentes, una de las cosas que ha evolucionado muy lentamente es el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy seguimos teniendo aulas con sillas que miran hacia un estrado donde hay un docente que es el conocedor de la verdad, es el que viene a impartir una clase, el que viene a dar el contenido. Y eso es lo mismo que pasaba hace 5 siglos. La educación, el mismo proceso ha evolucionado poco. Sin embargo, la información ha venido acelerándose. El acceso a la información es cada vez mayor y entonces el desafío de la formación del docente está precisamente en cómo hacer que en su proceso de enseñanza-aprendizaje exista el dinamismo necesario para que los estudiantes encuentren atractivo ese momento en el que el docente le está enseñando a sus estudiantes cómo aprender. Porque veamos actualmente ya en muchas especialidades ya no está presente el docente, a nivel superior sobre todo, ya no está presente y lo hacen audiovisualmente. Las clases se pueden dar de un país a otro, puede darlo, y a través del video lo están viendo, están recibiendo la clase. Es decir, ya la tecnología se traslada en cuestión de segundos de un lugar a otro, se transporta y transmite esos conocimientos. Ese tipo de enseñanza es útil, es necesaria o es complementaria a lo que pueden ya recibir en una forma más personalizada. Bueno, tenemos que aclarar que siempre detrás de todas estas plataformas educativas
de las videoconferencias y de todos estos procesos tecnológicos, siempre hay un docente detrás de él. Siempre hay una persona que es el que prepara todo esto, que prepara la dosificación de ese contenido, que prepara cuáles son las competencias que debe adquirir el estudiante con ver estos cursos que se dan a través de la virtualidad, pues, que hoy es parte del diario vivir de los seres humanos. Pero era lo que les decía hace un momento. Se trata precisamente de un aprendizaje en el que hay un mediador. Ya no es una visión horizontal del proceso, o vertical en este caso. Realmente es una persona que necesita de una dosificación, que entiende cuáles son los mecanismos mediante los que él aprende, en los que se hace más efectivo su aprendizaje. Por ejemplo, hay personas que son más visuales, hay personas que son más auditivas. Identificando cada quien cuál es su propia potencialidad, va a poder hacer un proceso de aprendizaje autónomo, que es el que promueve las tecnologías de la información y el aprendizaje colaborativo a través de la unión de redes de trabajo virtual. Esto es importante, es pertinente a la sociedad de hoy, pero siempre detrás de estos procesos hay un profesor inmerso. Estamos conversando con el PhD Luis Alberto Alzate Peralta sobre este tema, la superación y formación del docente. Vamos a hacer un breve corte y regresamos enseguida para continuar viendo más detalles sobre este tema que es muy importante dentro de la educación. Siga con nosotros. Ya regresamos con más de su programa. Hablemos de salud. La familia bolivariana. Instituto Tecnológico Bolivariano de Tecnología. La prevención empieza en la niñez, llenando las necesidades de amor, atención y diálogo, eliminando el
el trato violento o la sobreprotección, disciplinando con amor, firmeza y claridad, para prevenir los males que afectan a la humanidad. Hablemos de salud. Estamos de vuelta con ustedes en su programa Hablemos de Salud. Gracias, amigos, por continuar con vuestra sintonía. Estamos conversando con el PhD Luis Alberto Alzate Peralta. Él es a su vez docente y parte de la directiva de uno de los institutos más grandes del Ecuador, como es el Instituto Tecnológico Superior Bolivariano de Tecnología de la ciudad de Guayaquil. PhD Alzate, hay un maestro y conferencista próximamente que va a estar en una de las conferencias, en un congreso que va a haber en Guayaquil, que luego estaremos conversando, que él decía una frase que la considero muy importante: el maestro para la realidad del siglo XXI está en la medida que seamos capaces de ver lo invisible, seremos capaces de hacer lo imposible. Esto está, ¿cuál es su pensamiento, su criterio sobre esta filosofía que pone el maestro aquí, ¿no? En la medida que seamos capaces de ver lo invisible, seremos capaces de hacer lo imposible. Siempre el doctor Caján nos sorprende con sus reflexiones, y una de estas está orientada al desafío de la sociedad del presente siglo, la sociedad del siglo XXI, una sociedad que se ha transformado tanto o más en los últimos 10 años que lo que se había alcanzado a avanzar en más de 100 años. Hacer lo imposible está en el hecho de creer que sí se puede. Hoy estamos abogando por una educación más inclusiva, no segregatoria, entender que todas las personas tienen velocidades y capacidades de aprendizaje diferentes. Hoy hablamos de inteligencias múltiples, hoy hablamos de capacidades de raciocinio y de pensamiento crítico, de aprendizaje cooperativo. Hoy hablamos de tantas estrategias y metodologías que se implementan en las aulas de clase, en las que hoy pensar en una educación para todos es casi que una utopía y un reto, puesto que las capacidades individuales son muy diversas. Hay que trabajar en pro de identificarlas. ¿Cuáles son las habilidades que tiene cada estudiante? En un proceso de personalización de la educación, y el desafío del docente en hacer que sus capacidades estén expuestas para hacer mejores y más valiosos aprendizajes. Hay muchos desafíos que tiene que enfrentar el docente, ¿no? La parte económica, la parte social, la parte política. De todos estos, ¿cuáles son los que más influyen en la educación? A ver, hablar de la educación como el proceso mediante el cual los seres humanos nos apropiamos de la cultura ética de la sociedad, es un marco más amplio de pensar en una instrucción, de solamente un proceso de transmisión de conocimientos. Hoy vivimos en una sociedad, como decía, dinámicamente cambiante, transformadora. Hoy necesitamos seres humanos más éticos, necesitamos seres humanos con mayores capacidades, habilidades para el sector del trabajo. Necesitamos personas que se adapten de mejor manera a las tecnologías de la información y la comunicación. Necesitamos hoy individuos críticos que sean capaces de entender la realidad política de un país, que entiendan que los saberes y culturas y sus tradiciones hay que resguardarlas como un aspecto fundamental de su sociedad, de la sociedad en la que nació. Hoy tenemos todos esos desafíos en el aula. Les decía que la educación inclusiva es un desafío. Todas esas perspectivas que existen de necesidades de formación son un desafío fuerte que tiene el docente del presente siglo. Así que es casi que
un reto para el docente mantener una actualización permanente y continua de cómo poder enfrentar estos nuevos desafíos. La investigación del docente, la formación que se dé el docente, su preparación y también, ¿por qué no decirlo? Será un desafío enfrentarse a situaciones ideológicas dentro de determinadas zonas para la educación. Es un desafío, pero es un desafío hacer que las personas sean críticas, que puedan entender los diferentes puntos de vista, que sea respetuoso de esas diferencias, que pueda defender y argumentar esos puntos de vista, que pueda participar dinámicamente de la toma de decisiones con un sentido crítico, que sea una persona que construya y que proponga nuevos avances y, ¿por qué no?, nuevas políticas. El docente, máster, tiene una participación muy activa. Se dice que el hogar que tiene un estudiante es su familia, pero el segundo hogar está en la institución educativa. Una mala institución educativa con una mala enseñanza le va a dar un producto malo, una buena educación le va a dar un producto bueno. El docente, a más de enseñar determinada especialidad, materias científicas, debe ser un orientador también, debe ser una persona que tenga una comunicación muy directa con el estudiante para que de esa manera haya un intercambio, un diálogo continuo y de esta manera conocer más de cerca la problemática educativa. Sí, totalmente de acuerdo con usted, Félix. Creo que esto tiene que estar en la realidad de todos los hogares de hoy y en las mentes de todos. La responsabilidad de la educación no es exclusivamente de la escuela. Un ser educado es aquel que desde su hogar, desde sus inicios, ha tenido una formación basada en el amor y en la ética. En las instituciones de educación superior tenemos y de educación en general en todos los niveles de formación, tenemos docentes orientadores del conocimiento. Hacemos que el hombre de hoy esté acorde al conocimiento de su momento histórico y que pueda estar a flote de su momento histórico, de todos los avances en su ciencia, en la especificidad de la ciencia que desee tomar. El docente siempre va a ser un orientador, siempre es una persona que va a extraer al estudiante de una realidad social para decirle desde el aula cómo poder transformarla, cómo él puede hacer parte de esa transformación, de cómo poder contribuir. Él va a trabajar siempre tratando de incentivar los valores que tienen las personas, porque en la educación superior, en la formación, se enseña cuál es el camino, el mejor camino, el camino de la ética y de la verdad, pero la educación, los valores, es una tarea de la escuela y de los padres. Hay diferentes modelos en la educación superior. Esto incide o hay un impacto para una excelente educación. Sí, aunque la educación o la calidad de la educación, y si lo hablamos de la educación superior, que es en el área donde me desempeño, en la educación superior la calidad está más orientada hacia el manejo de dominios institucionales, dominios académicos, cuáles son las fortalezas que tienen las instituciones, cuál es el mejor potencial que desarrolla por la calidad de la docencia que se genera allí. Claro que se necesitan buenos estudiantes, buenas personas, estudiantes que han tenido una buena base formativa en la educación primaria y secundaria. Sin embargo, la calidad de las instituciones de educación superior está determinada por el aporte social que da esa institución y su pertinencia en materia de investigación, en materia de vinculación con la colectividad, en materia de docencia. El docente sale como profesional, pero hay algo que no entiendo yo bien. ¿Por qué el profesional solamente se radica en un punto determinado y no trata de buscar sus mejoras en diferentes puntos? ¿Es acaso que en la educación, en la formación educativa que le da el docente,
no se le da una orientación, un empuje para que incentive su espíritu investigativo, su espíritu de trabajo, de superación, para que haya una participación general en todas partes? Sí, esto es una realidad de lo que está pasando en nuestras aulas de clase. Estamos profesionalizando personas, pero no estamos haciendo que los profesionales contribuyan de manera efectiva al desarrollo social y humano. Estamos generando, respondiendo a un sistema además, excelentes personas para el mercado laboral, personas que atienden y obedecen adecuadamente órdenes para desarrollar diversas actividades en los sectores productivos, tanto de producto como de servicios, pero no estamos logrando generar esa capacidad en nuestros estudiantes de jalonar el desarrollo, de ser precursores del desarrollo, de ser emprendedores, de ser promotores, de que puedan demostrar que la profesionalización es más, o ser profesional es más que la misma profesionalización, que ser profesional influye en todos los aspectos, en todas las esferas de la vida, inclusive en la misma forma en que esa persona se identifica, se presenta, cómo conversa. Todos esos aspectos son sumamente importantes que el docente de hoy está olvidando a la hora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Máster Alzate, usted pertenece a una institución educativa muy mejorada, reconocida, con un puntaje que casi llega a los 10 dentro de la calificación por el CIACE. Le dieron un reconocimiento por esta labor y por toda su calidad y calidez educativa que tienen. ¿Usted considera de que la educación del siglo XXI tiene que ir mejorando, tiene que ir superándose? Y a propósito de esto de mejora, están preparando ustedes un evento, ¿no? Tengo entendido que para próximos días van a tener un evento en la ciudad de Guayaquil. ¿De qué se trata este evento? ¿Cuáles son los objetivos que lleva este evento? ¿Para qué va a servir al docente y al discente? Bueno, Félix, como es de costumbre, el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología, junto al apoyo de muchísimas instituciones, se ha caracterizado por ser una institución de calidad y pertinente al país, y una de ellas está gracias a la socialización del conocimiento que allí se produce y que le ayuda a socializar a los docentes y profesionales de otras ciencias en materia de investigación, cómo socializar ese conocimiento. La Dirección de Investigación e Innovación Tecnológica es un departamento del Instituto Tecnológico Bolivariano que ha desarrollado esta divulgación social del conocimiento, y en esta oportunidad, del 19 al 21 de abril, vamos a tener en el campus Atarazana, allá en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, callejón 12, detrás de Autolaza, el 4º Congreso Internacional de Ciencias Pedagógicas. Este evento con el lema La formación y superación del docente, desafíos para el cambio de la educación del siglo XXI. Un evento que, como les decía, hace parte del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología, con el apoyo y con la cooperación de la Fundación para la Integración y el Desarrollo de América Latina, FIDAL, con el aval del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL, del Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo de la UNESCO y con el apoyo del Instituto Tecnológico de Formación. Se invitan a todos los educadores, dirigentes educacionales, especialistas y profesionales del área FIN relacionados con la educación a participar en este magno evento, que en este año vamos a tener 19 ponentes internacionales de 8 países diferentes. ¿Qué países nos vienen, Martín? Bueno, tenemos la presencia de invitados de México, España, Argentina, Israel, Rusia, El Salvador, Colombia, Cuba y por supuesto de Ecuador. 3 días va a durar este congreso. ¿Tiene aval curricular para todos los participantes? Claro que sí, tenemos un evento del 19 al 21
el cual, como les decía, tiene el aval del Ministerio de Educación Nacional, así que esto es una muy buena noticia para los profesores del magisterio. Tenemos un evento importante con conferencistas internacionales de peso. Tenemos la invitación, por ejemplo, vamos a contar con uno de los conferencistas que viene de Israel, un premio Nobel de la Paz, así que es una de las pocas oportunidades que tenemos los educadores de ver una persona que ha logrado en materia académica y científica un logro importantísimo. Así que bueno, convocamos a este cuarto Congreso Internacional de Ciencias Pedagógicas, el cual tiene como objetivo propiciar el intercambio de experiencias y reflexiones científicas y técnico-metodológicas entre los educadores de nuestros pueblos en torno a la formación y superación de profesores, de manera que permita que estos puedan enfrentar los cambios sociales, económicos, tecnológicos y políticos desde una postura más creativa y transformadora. Algo me enteré, Master Sati, quisiera que usted lo manifieste públicamente. La parte docente que dependen del magisterio, que son parte del Ministerio de Educación, ¿tienen algún beneficio para que puedan libremente participar en este congreso? Claro que sí, esto en una gestión realizada por el mismo ministro de Educación, quien está muy interesado en el desarrollo de la docencia. Se les ha concedido a los docentes del magisterio la entrada y la participación al evento, tanto en las conferencias magistrales como en los simposios, de manera gratuita. Es decir, ellos no tienen que pagar nada. Ellos se identifican como lo que son. Ellos, para la inscripción, se identifican como docentes del magisterio. Como les decía, entran gratuito a las conferencias magistrales y a los simposios. Y bueno, los docentes que quieran participar en las conferencias temáticas presentando ponencias, pues ya deben hacer el registro. Muy buena noticia. Usted, amigo docente, caballero, señorita, señora, señor, que quieran participar en este congreso, hágalo, forma parte del magisterio. Pueden inscribirse. ¿Dónde tienen que acudir para poder, o a qué teléfono, alguna parte, comunicarse, algún correo, algo? Claro que sí. Bueno, los docentes de la formación básica del magisterio se deben inscribir a través de la página www.pedagogia.edu.es. Allí, seleccionando el año del evento, año 2018, en información hace el preregistro. Como les decía, si el docente desea participar con una ponencia, debe registrarse en una conferencia temática. Para esto sí ya tiene que inscribirse, ya va a tener que realizar el pago correspondiente por la inscripción para poder presentar el tema. Si solamente quiere asistir a recibir las conferencias magistrales y las participaciones en los simposios, es de manera gratuita. Asimismo, para los docentes de la educación superior, principalmente para los investigadores, para aquellos que deben presentar ponencias en eventos internacionales, que escriben artículos científicos, la convocatoria principalmente para ustedes y los docentes en general, para que participen con su ponencia en un evento internacional como pocos en el país. Es un esfuerzo grande que se hace para ayudarnos a los investigadores para poder tener mayor producción científica. Prepare su ponencia, tiene plazo hasta el 8 de abril para presentar su ponencia, la cual deberá registrarse en la misma página www.pedagogia.edu.es, y la inversión ya la puede hacer el mismo día del evento, o acercarse a nuestras oficinas en la sede matriz, ubicada en la calle Víctor Manuel Rendón, 236 y Pedro Carmo, en Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil. Recordarle a los investigadores que estas ponencias va a salir en un libro de memorias digital que tiene su código ISBN. Además, salen publicadas en esta página web. Esta página web es cosechada por Google Académico, así que es una publicación que le puede servir para su escalafón docente. Máster Alzate, ya estamos casi a término del programa, pero antes de despedirnos, una pequeña inquietud que nos hacen llegar es: ¿cómo superar los males que afectan a la educación actualmente? ¿Qué es lo más importante y lo inmediato que debe de componerse en la educación? Bueno, lo inmediato es trabajar en pro de desarrollar habilidades y potencialidades individuales en los estudiantes.
en poder controlar el sistema educativo para hacer que sea más justo y equitativo y lograr un acceso inclusivo a todas las personas al sistema de educación. Tenemos que entender que la educación es un derecho, es para todos, y por tanto son los docentes los que deben prepararse de mejor manera para hacer que esta educación sea de calidad y que sirva para el desarrollo del país. Amigos, estamos conversando con Máster Alzate sobre este tema de la educación, la superación, la formación del docente. Como dijo un gran historiador, un pueblo culto es un pueblo grande, un pueblo rico, y nosotros queremos que el Ecuador sea nuestro país, un país grande, rico en conocimiento, en cultura, y esto va a hacer más grande al país, va a ser más grande porque es el fruto de la semilla que se está sembrando el niño, el joven, el adulto, que se está preparando cada día más. Eso va a mejorar hasta la participación económica de un país, ¿no? La riqueza de un país. Se me viene a la mente, por ejemplo, uno de los países que ha superado bastante en la parte educativa, por ejemplo, a pesar de sus ideologías y cosas por el estilo, Cuba, ¿no? Ellos en la parte educativa sembraron una semilla y eso le ha dado fruto, ¿no? Tanto así que actualmente ellos son exportadores de conocimiento ya para todo el mundo, ¿no? Así es. Pues mire, y estamos totalmente de acuerdo y en línea con ese pensamiento. La verdadera riqueza de un país es su educación. Cuando educamos bien, cuando educamos en valores, vamos a tener personas cultas, respetuosas, que entienden qué es lo común y qué es lo individual. Una persona educada es una persona que no necesita robar ni quitarle nada a nadie. Es una persona que seguramente cuando sea un representante y un líder político va a ser una persona que va a trabajar en pro del desarrollo de la gente sin necesidad de su lucro personal. Por eso la educación es sumamente importante, hace parte de las riquezas que tiene cada nación. Solamente como materia de anécdota, Japón es hoy un país donde la producción agrícola es cero, Suiza es un país donde la producción agrícola es cero, pero es la educación, el conocimiento, el desarrollo tecnológico los que han logrado hacer que estas sean potencias mundiales. Así que este es un escenario importante para que los docentes tomen conciencia de la importancia de hacer que el proceso formativo, docente, educativo, sea un proceso de calidad y que realmente contribuya al desarrollo de la sociedad, no al desarrollo particular de la empresa, que es lo que nos está pasando hoy. Hay otra inquietud también que tenemos presente. ¿Cuál es si existe una diferencia entre educación y cultura? La diferencia está marcada en que la educación es precisamente la exaltación de los valores humanos, la orientación de los valores humanos. Ser educado es una persona que reconoce cuáles son los principios éticos y morales de la sociedad. La cultura es el conocimiento que a través de los tiempos se ha adquirido por una sociedad. Es todas las costumbres, todas las tradiciones, todo el folclore que una sociedad ha acumulado por el transcurso de todos los años. Por eso nosotros utilizamos de manera indistintiva que una persona educada es una persona culta, pero realmente no es así. Una persona culta es una persona que conoce toda la idiosincrasia de una sociedad, y una persona educada es una persona que tiene valores éticos y morales. Y eso es muy importante, amigos, tenerlo presente, porque sobre esto se distorsiona la terminología, ¿no? Se confunde, y como usted bien dijo, una persona educada es una persona culta, y eso muchas personas lo manifiestan públicamente, ¿no? Es un gravísimo error, ¿no? Por eso estamos aquí para conversar con Máster Alzate y dar un conocimiento más amplio y más claro de lo que significa cosa